Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentarles hoy un poco del programa AutoCAD para dibujo técnico. Acá lo que vamos a tratar de hacer es resolver un cuestionario a través del uso de distintas herramientas del programa y vamos a dar respuesta a las preguntas que aparecen en esta presentación. Bueno, acá nos encontramos con la carátula del trabajo y la primera pregunta nos dice cómo y en qué formato se guardan los dibujos, ¿sí? Obviamente hablando de AutoCAD. Cuando hacemos un dibujo y lo queremos almacenar en la computadora, como en cualquier otro programa, vamos al menú Archivo y en Archivo tenemos la opción Guardar y Guardar como, ¿sí? Las dos hacen lo mismo cuando es la primera vez que guardamos, ¿sí? Así que podemos apretar Guardar. En el caso de que ya estuviera guardado el dibujo, eh, guardar nos almacenaría en el mismo lugar el trabajo actualizado, o sea que guardaría con el mismo nombre y el mismo formato en el mismo lugar. Si no está guardado, abre esta ventana, ¿sí? O cuando ponemos guardar como, podemos abrir esta ventana para cambiar tanto la ubicación, ¿sí? Podemos elegir otra carpeta, como el nombre del archivo o el formato en el cual lo queremos guardar, ¿sí? El formato predeterminado es este que ven acá, DWG, ¿sí? Y acá le ponemos el nombre. Entonces, cuando tenemos que responder esa pregunta, ¿cómo se guarda? Es yendo al menú Archivo, a través de la opción Guardar o Guardar como, y colocándole el nombre y dejando el formato básico de WG para almacenar ese trabajo, ¿sí? Vamos a ponerle eh, muestra y lo vamos a guardar, ¿sí? Entonces quedó guardado con ese nombre. Si tuviéramos que abrirlo, vamos a Archivo, elegimos Abrir, lo buscamos, ¿sí? Acá aparece en Documentos, ¿sí? Y sale ahí Muestra y lo abrimos. Obviamente me dice que ya está abierto, ya está en uso, así que no lo abrimos y cancelamos. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo se convierte un dibujo a formato de imagen para insertar en un documento? Esto es muy útil cuando queremos compartir la imagen del dibujo que hicimos o queremos insertarla en un documento o en una presentación de PowerPoint como esta que estamos viendo ahora, pero el formato nativo, este DWG de AutoCAD, no nos permite trabajar con el plano en formato de imagen. Una de las opciones sería capturar la pantalla y luego pegarla en el programa, pero el mismo AutoCAD nos permite exportar el dibujo. Vamos a hacer algo para que se note que estamos haciendo la exportación. Ahí metemos un círculo, ¿sí? Un rectángulo, algunas formas básicas, y vamos al menú Archivo, y en este caso, en lugar de guardarlo, lo que queremos hacer es exportar, porque esta es la opción que se utiliza cuando queremos convertir el archivo a un formato que no es el nativo, no es el predeterminado, no es el formato específico del programa. Entonces lo exportamos y acá nos da opciones, y esta justamente la que está elegida, seleccionada, es la de mapa de bits. Este es el tipo de imagen que se trabaja, por ejemplo, en el Paint de Windows, ¿sí? Y es un formato compatible, ¿sí? Hay otros formatos para otros programas, pero nosotros el formato de imagen que elegimos es este, que es el de mapa de bits, y quedaría con la extensión, o sea, las letras después del punto serían BMP. En lugar de ser DWG, se guarda como BMP. Atención acá, porque yo lo guardo, ¿sí? Vamos a elegirlo, vamos a ponerlo en el escritorio, y lo voy a guardar, ¿sí? Pero fíjense que si yo minimizo acá y voy al escritorio, me encuentro con que el, el archivo este, que es el que estábamos exportando, si le aprieto el botón derecho y veo las propiedades, no tiene nada, está vacío, tiene 0 bytes. ¿Por qué? Porque el comando, o sea, la opción de exportar es como un comando. Fíjense que acá abajo siempre el AutoCAD nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí me está diciendo que yo elija lo que quiero exportar. Puedo marcar lo que quiero exportar específicamente, o puedo, como decía ahí, entre corchetes, apretar Enter para elegir todos, ¿sí? Entonces, elijo, puedo también seleccionarlos envolviéndolos, y luego aprieto la tecla Enter. Y ahí recién está finalizado el comando y está realizada la exportación del dibujo. Fíjense que ahora sí,
abro las propiedades de este archivo, y ahora sí, ven, tiene un tamaño en megabytes, que es lo que ocupa en el disco, ¿sí? Y si lo abro, le hago doble clic, ahí me muestra y me lo abre con el visualizador de fotos de Windows, o sea, es una imagen que yo puedo compartir a través de redes, en páginas web, puedo insertarla en un documento o en una presentación. De hecho, si la puedo insertar en un documento, ya quiere decir que está en un formato compatible, ¿sí? Bueno, continuamos. Tercera pregunta. ¿Para qué sirven las capas y cómo se crean? Las capas es un término, digamos, que no es nuevo en el dibujo y se utiliza muchísimo en el diseño y en el dibujo asistido por computadoras. Y es una emulación de lo que sería el trabajo, perdón, con las hojas de papel manteca o con hojas de calcar. Imagínense que nosotros quisiéramos poner acá una hoja de calcar sobre esto, ¿sí? Para poder dibujar otra cosa y que luego yo eso nuevo que dibujo lo quiero separar, no quiero verlo todo junto, ¿sí? Se usa básicamente para aplicarle ciertas propiedades a los contenidos del dibujo y que sean, digamos, compartidas por todos los elementos que están en esa capa. Por ejemplo, si yo quisiera que todas estas líneas que están en esta capa fueran de color blanco, pero quiero hacer otras líneas de otro color, entonces lo que hago es agregar las capas. Las capas se pueden ver acá, este es el administrador de capas, ¿sí? Y para agregarlas puedo apretar acá, acá, para poder agregar una nueva. ¿Ven? Acá aperto nueva. También lo puedo hacer desde el menú formato. Elijo capa. Y acá me encuentro con las capas que tengo. La capa básica que nos da AutoCAD es la capa 0. ¿Sí? Esa capa ya viene creada y agregamos una nueva. Entonces yo acá voy a ponerle, por ejemplo, cotas. Esto se usa mucho. Separar las cotas, que son las medidas del dibujo, de lo que es el dibujo en sí, porque yo a veces lo quiero ver con las medidas y otras veces quiero ver el dibujo limpio. Entonces hago una capa para las cotas, le cambio el color acá para también justamente determinar qué líneas están en cada capa y acepto. Entonces ahora quiero medir cuánto tiene esta línea y para poner esa medida voy a usar las cotas, pero primero voy a ubicarlas en las capas. Cambio de capa, ¿sí? Y voy a utilizar acá, donde dice acotar, una cota, en este caso rápida, ¿sí? Voy a acotar rápida, selecciono la geometría, aprieto Enter y luego hago clic para determinar ahí, y ahí me pone la medida de esa línea, ¿sí? Si lo quiero repetir, simplemente con Enter o con el botón derecho del mouse, me repite el uso de la última herramienta. Así que toco, hago clic de nuevo en esa geometría y ahora la saco para este lado y ahí tengo la otra medida. Y si quiero tomar el radio del círculo, también puedo hacer lo mismo, ¿sí? Y tengo ahí entonces la cota del radio del círculo. Bien, estas cosas que yo agregué, estas justamente cotas que yo agregué, ahora las estoy viendo, pero si en algún momento me están estorbando y las quiero, digamos, ocultar, puedo abrir acá este control de capas y puedo apagar la lamparita. Esto significa ocultar temporalmente el contenido de la capa, ¿sí? Con la lamparita ahí desactivé, ¿sí? La capa actual está desactivada. Quiere decir que la capa cotas en la cual estamos posicionados está desactivada, no se puede ver el contenido, ¿sí? Y para poderlo ver de nuevo, tengo que prenderla, o sea, activarla, ¿sí? Activar una capa significa que su contenido esté visible, desactivarla está oculto. Fíjense qué va a pasar con las líneas de la capa 0. Cuando oculte o desactive la capa 0, ¿ven? Quedan solamente las cotas y si la vuelvo a activar, aparecen de nuevo otra vez visibles. Fíjense lo que ocurre cuando, a su vez estoy ahora contestando la siguiente pregunta, así que atención con esto. Fíjense qué pasa cuando yo, en lugar de utilizar la lamparita, utilizo el candado, ¿sí? Voy a utilizar el candado y entonces ahí estoy bloqueando la capa, ¿sí? Al cerrar ese candadito, estoy bloqueando la capa. Los contenidos todavía se siguen viendo, ¿sí? A diferencia de cuando la desactivo. Pero si yo ahora, por ejemplo, selecciono los objetos y los elimino, aprieto la tecla suprimir, ¿ven?
los elementos que se eliminaron fueron los de la capa que no estaba bloqueada, ¿sí? Se eliminó el rectángulo que estaba en la capa 0, pero lo que está en la capa cotas, que está bloqueada, no se elimina, ¿sí? Aprieto ahí y aprieto la tecla suprimir del teclado y ahí se elimina, pero no se elimina lo que está en una capa bloqueada, ¿sí? Ahora voy a deshacer para que aparezcan de nuevo las formas, ¿sí? Esa es la diferencia entonces entre activar y desactivar y bloquear y desbloquear. Cuando está desbloqueado, el contenido puede ser modificado, en este caso lo eliminamos. Cuando está bloqueada la capa, no se puede modificar el contenido de la capa, aunque sí se ve, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces con el cuestionario, ¿sí? ¿Cómo se crean? Lo hicimos recién, ¿sí? En el menú formato capa, elegimos la capa nueva. ¿Y para qué sirven? Básicamente para tener separados los contenidos del dibujo y poderlos ver o modificar justamente en distintas instancias, ¿sí? Y no todo junto. Acá está la pregunta que ya respondimos, ¿qué diferencia hay entre activar y desactivar una capa y bloquear o desbloquear? Así que ya está respondida. Y acá me pregunta para qué sirven las teclas F8 y F3 y explique cómo afecta al dibujar. ¿Sí? Vamos a buscar acá las teclas F8 y F3, vamos a ver qué pasa cuando hacemos una línea, ¿sí? Hago clic en cualquier parte y ven, ahí yo tengo una línea que me va siguiendo y yo puedo dibujar en cualquier dirección. Pero fíjense qué pasa, bueno, ahora estoy dibujando en la capa cotas, vamos a soltar y vamos a eliminar esto, vamos a volver a la capa de líneas, que es la capa 0. Y entonces lo que estaba haciendo, una línea, puedo dibujar en cualquier dirección, pero si aprieto ahora la tecla F8, fíjense qué ocurre, incluso miren abajo, acá en este sector, fíjense que se va a activar una herramienta, ahí se activó, ¿sí? La herramienta ortogonal, ¿sí? Los ejes ortogonales son los ejes X e Y. Entonces, ahora solamente puedo dibujar en esos ejes, ¿sí? Todas las líneas que yo haga, salvo que yo fuerce y haga clic acá en este punto, van a ser directamente horizontales o verticales en forma perfecta, digamos, ¿sí? En ángulo recto. Esa propiedad que recién vimos, este punto, este cuadrado amarillo que aparece, ¿sí? O este triángulo amarillo que aparece, me dan una referencia dentro de lo que son los puntos de la línea, ¿sí? Esa referencia, fíjense que si aprieto la tecla F3, desaparece, ¿sí? Ahí, cuando yo quiero continuar dibujando, ahora ya no tengo una referencia, y eso es lo que hace la tecla F3. Activa y desactiva esta otra herramienta llamada Referent, ¿sí? De referencia a objetos, que si yo la pulso, ahora tengo esa referencia para poder ir directamente a un punto deseado, ¿sí? Por ejemplo, quiero ir al centro del círculo, hago clic y me lleva exactamente al centro del círculo, ¿sí? Y si yo la desactivo, por ejemplo, quito F3, ¿sí? Quito, ahora aprieto F8, ¿sí? Que en realidad quise decir quito el modo referent o la referencia a objetos, apretando la tecla F3, son herramientas que se activan y se desactivan con la misma tecla, o con el mismo botón acá abajo en la barra esta de modos. Bueno, y ahora fíjense qué pasaría si yo quisiera hacer justamente un acercamiento o una referencia a esta esquina del dibujo, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí hago clic y pienso que estoy perfectamente en esa esquina, pero si yo me acerco y hago un buen acercamiento, me doy cuenta que lo que se veía de lejos, que coincidía que estaba perfecto, en realidad está bastante alejado, y eso nos puede provocar errores graves en el dibujo. Por eso es muy importante utilizar este modo Referent cuando uno quiere dibujar y quiere buscar puntos de referencia como si fueran uniones de líneas o esquinas o puntos medios, ¿sí? O el centro de un círculo, ¿sí? Lo que yo puedo llegar a ver como que ahí está bien, cuando me acerco me doy cuenta que no está bien, ¿sí? Entonces si yo quisiera volver a hacer eso, vamos a eliminar esta línea y vamos a volver a hacer esa línea que hicimos recién. Hago clic acá, si quiero partir de perdón, ahí en línea, si quiero partir desde acá, aprieto la tecla F3 y me marca exactamente que estoy en ese punto. Y ahora voy acá, ¿sí? Y como tengo el modo Referent activado, me acerco, apunto y hago clic y ahí sí, fíjense que me encuentro exactamente, me acerco bien y estoy exactamente en la unión que yo necesitaba hacer, ¿sí? Es muy importante el modo Referent
que se activa con la tecla F3, y también el modo ortogonal, que me permite dibujar líneas rectas, tanto verticales como horizontales, y que no se tuerzan ni un poquito, que también puede provocar ciertos errores si yo me confío y trato de dibujar sin estos modos activados. Continuamos. ¿Qué diferencia hay entre seleccionar objetos arrastrando de izquierda a derecha y hacerlo arrastrando de derecha a izquierda? Bueno, esto ya lo había explicado en alguna ocasión, vamos a repasarlo. Cuando yo selecciono de izquierda a derecha, fíjense que la línea que yo dibujo, ¿sí? Sí, primero para esto tengo que tener ninguna herramienta seleccionada, o sea que el cursor tiene ahí una cruz con un cuadrado en el medio. Fíjense que cuando yo agarro una herramienta solamente tengo una cruz, y cuando tomo otro tipo de herramienta como la de borrado, tengo solamente el cuadrado, ¿sí? Entonces cuando aprieto la tecla escape, suelto cualquier tipo de herramienta y tengo la cruz con el cuadrado adentro. Bueno, así, con este cursor, hago clic en un punto y arrastro o voy, digamos, moviendo el mouse hacia la izquierda, ¿sí? Y estoy seleccionando de un modo. Cuando lo muevo desde ese punto hacia la izquierda, o sea, desde la derecha, desde este punto hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda sería esto, estoy utilizando otro modo. Ven que cambia la línea, esta es punteada y esta es continua. Bueno, esta línea continua, que en las versiones más nuevas del AutoCAD es celeste, bueno, selecciona solamente los objetos que quedan en forma completa adentro del recuadro este que yo estoy dibujando, ¿sí? Fíjense, voy a seleccionar acá y observen qué es lo que me selecciona. Me seleccionó este círculo que estaba completamente adentro, esta línea, esta de acá. Sin embargo, estas que continuaban más allá, no las seleccionó. Estas otras que estaban, digamos, por ejemplo las cotas que estaban totalmente afuera, o esta que continuaba más allá de lo que yo estaba marcando, no la seleccionó. Pero si yo hago lo mismo de derecha a izquierda, o sea, lo hago, primero voy a apretar escape para no seleccionar nada, y voy a tratar de hacer una figura similar, pero en el otro sentido, ¿sí? De derecha a izquierda, ¿sí? Fíjense que me abarca, me selecciona todo lo que, aunque sea, tocó parcialmente, ¿sí? Vamos a hacerlo más despejado el dibujo para que se entienda mejor. Voy a borrar acá algunas líneas y voy a decir, bueno, quiero seleccionar el círculo nada más, ¿sí? Entonces, si yo lo selecciono de derecha a izquierda, me va a seleccionar también la cota, también las líneas del rectángulo, porque las estoy tocando, ¿sí? Si lo hago de izquierda a derecha y trato de no abarcar toda la cota, ¿sí? Sino que lo hago desde acá, de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense que ahí me seleccionó solamente el círculo, ¿eh? Esa es una herramienta o un tipo de selección muy útil para cuando justamente hay objetos superpuestos o cruzados, ¿sí? Por más que esté en otra capa, al seleccionar, digamos, se selecciona si yo toco, lo hago de derecha a izquierda, ¿sí? Si lo hago de izquierda a derecha y tratando de solamente abarcar lo que estoy queriendo seleccionar, aunque tenga cosas por dentro o muy cerca que estén tocándolo, si yo no las toco o no las abarco completamente, no se selecciona. Esa es la diferencia. De izquierda a derecha, selecciona solo lo que abarca completamente. De derecha a izquierda, selecciona todo lo que toque y, por supuesto, envuelva, aunque sea parcialmente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos para crear un rectángulo con medidas exactas? Y expliqué con un ejemplo. Bueno, nosotros acá hicimos un rectángulo, pero lo hicimos como al tuntún. O sea, hicimos clic en un punto, clic en otro, ahí tengo un rectángulo. Pero si yo quiero hacer un rectángulo con medidas exactas, necesito seguir ciertos pasos, ¿sí? Que para mí son una forma, digamos, bastante práctica de aprenderlo y de ponerlo justamente en práctica. Y son los siguientes. Yo hago clic en la herramienta rectángulo y marco la primera esquina, o sea, dónde quiero que comience el rectángulo. Supongamos acá, ¿sí? Luego, no tengo que hacer clic de nuevo, porque si yo lo hago, no sé qué medida le estoy dando. Entonces, tengo que hacerle caso a lo que me dice acá. Precise la esquina opuesta o cotas. Acá que dice cotas, acá abajo, ¿sí? Está entre corchetes, ¿sí? Entonces, esos corchetes indican que es una opción, ¿sí? Y que esa opción se selecciona cuando yo tipeo
la letra que está en mayúsculas. No siempre es la inicial, a veces es una letra que está en el medio de la palabra, ¿sí? Como pueden ver acá en empalme, si yo quisiera en este modo tocar o seleccionar el modo empalme, tendría que tocar la M. En este caso es la C. Entonces los pasos son, primero hago clic en la herramienta rectángulo, segundo hago clic para marcar la primera esquina del rectángulo, y tercero aprieto la letra C de cotas en el teclado, ¿sí? Obviamente, escribo la letra C y aprieto Enter. No importa que la letra C sea mayúscula o minúscula la que yo pulso, sino que lo que importa es fijarme cuál es la letra mayúscula dentro del modo para poder seleccionarla. Aprieto Enter. Entonces ahora vuelvo a leer acá lo que me dice, y me dice precise la longitud para el rectángulo. ¿Sí? La longitud es la medida horizontal. Vamos a suponer que yo la longitud que quiero darle es de 100. ¿Sí? Entonces escribo directamente la longitud. Con el teclado escribo 100 y aprieto Enter. Todavía no aparece nada porque me falta decirle qué altura le voy a dar, ¿sí? En otras versiones me puede también mencionar la anchura del rectángulo. Bueno, vamos a hacerlo de 50, ¿sí? Entonces ahí escribo la medida y aprieto Enter otra vez. Ahí entonces aparece, ¿sí?, el rectángulo, pero fíjense que todavía no está terminado el comando, yo todavía sigo con el cursor con la cruz, y el rectángulo se mueve si yo muevo la flecha. ¿Por qué? Porque yo marqué la primera esquina, pero no especifiqué qué esquina era, ¿sí? Si era la esquina superior izquierda, o la inferior izquierda, o la inferior derecha, o la superior derecha. Entonces ahora lo que me resta por hacer como último paso, luego de haber ingresado la longitud y la altura, es fijar la posición. El último paso, fijar la posición con un clic, ¿sí? Hago clic ahí y ahí quedó el rectángulo, ¿sí? Esos son los pasos entonces para hacer un rectángulo de 100 por 50. Bueno, continuamos con la siguiente. Ya nos quedan dos. ¿Qué diferencia hay entre usar la cota rápida y la cota lineal? Bueno, la cota rápida nos permite acotar varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, supónganse que yo acá tengo algunas divisiones, vamos a marcar una división acá, ¿sí? Ahí, yo puedo acotar las dos cosas, ¿sí? O sea, los dos tramos al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Acotar, elijo cota rápida, y voy a marcar, en lugar de marcar, yo quiero marcar la medida de estos dos tramos, ¿sí? Obviamente debe ser de 50 porque hicimos un rectángulo de 100 por 50, ¿sí? Pero lo que yo voy a hacer es tocar estas líneas, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? Ahí entonces me seleccionó tanto el rectángulo como la línea del medio. Aprieto Enter y automáticamente, ¿sí?, me da la posibilidad de posicionar las cotas, y al hacer clic me las dibuja al mismo tiempo las dos, ¿sí? Si lo hubiese hecho con cota lineal, tendría que haber seleccionado acá, marcado un punto, marcado el otro punto, ¿sí?, y luego fijar la posición. De nuevo, cota lineal, marco un punto, marco el otro y fijo la posición, ¿sí? Esto, obviamente, lleva más tiempo, pero la propiedad que tiene la cota lineal, por ejemplo, es que sí me permite calcular la distancia entre un objeto y otro, cosa que la cota rápida no. Yo necesito que haya, digamos, objetos para usar la cota rápida, pero yo puedo calcular la distancia entre un punto y otro, aunque no hubiera objetos entre medio. Vamos a hacer la prueba, vamos a dibujar otro rectángulo por acá, ¿sí? Y quiero saber cuánto hay de acá a acá. Entonces voy a tomar la cota lineal, ¿sí? Voy a marcar un punto acá y voy a marcar el otro punto acá, ¿sí? Y ahí automáticamente obtengo la medida que hay entre un rectángulo y el otro, sin que haya una línea presente entre los dos, ¿sí? La cota rápida no me lo permitiría porque no hay un objeto para acotar. Fíjense que cuando yo acoto y pongo cota rápida, lo que me dice acá es que seleccione la geometría de acotar, o sea que sí o sí tiene que haber algo para medir, ¿sí? No puedo tomar un punto y otro de referencia. Esa es la diferencia entre cota rápida y cota lineal. La rápida permite hacer más de una acotación simultánea, y la lineal permite acotar la distancia entre dos puntos, ¿sí?, aunque no haya objetos en el medio. Bien, y por último, perdón, no, por último no, nos queda una más, dos más. ¿Cómo se representa el sentido? Perdón, este era. ¿Cómo se modifica el tamaño de las cotas? Vamos a ver en el dibujo. Si yo tengo estas cotas que me parece que son grandes o chicas, las quiero modificar.
lo que tengo que hacer es seleccionarlas, ¿sí? Seleccionar la cota que quiero, voy al menú acotar y elijo estilo. El estilo de la cota es el que determina el tamaño, ¿sí? Y entre ellos, ahí yo puedo, entre los parámetros que puedo modificar son la altura del texto, ¿sí? Supongamos que el texto me resulta chico y yo lo quiero agrandar, voy a dar una medida más grande, ¿sí? También puedo cambiar el tamaño de las flechas, ¿sí? Y de las líneas. Y acá también tenemos para ajustar distintos parámetros que nos van a permitir darle la apariencia que nosotros necesitemos, ¿sí? Pero básicamente voy al menú acotar, elijo estilo y ahí modifico entonces las opciones que permiten modificar el tamaño de la cota. Entonces ahí ya lo hice y ahí cierro, ¿ven? Ahí las cotas se agrandaron al doble de lo que teníamos anteriormente. Entonces ahora sí, por último, ¿cómo se representa el sentido de apertura de una puerta? Supongamos que estamos dibujando un plano de una casa o de cualquier construcción que tenga una puerta, ¿sí? Y queremos representar una puerta justamente y cómo se abre, para dónde se abre. Si esto fuera, supongamos, una habitación, ¿sí? Vamos a dibujar, hay una herramienta llamada desfase que nos permite hacer como si fueran los muros, ¿sí? Vamos a poner acá que los muros tienen 10. Vamos a seleccionar la figura y vamos a hacer clic hacia donde queremos que se haga el muro, ¿sí? Este sería lo que es el muro. Vamos a tratar de recortarlo para que se represente mejor. A ver, me parece que lo hicimos desproporcionado. Vamos a modificarlo, en lugar de darle 10, vamos a hacerlo de 2 o de 1. Vamos a hacer el desfase de 1, que sería la medida entre una figura y la otra. Ahí tenemos, ¿sí? Y ahora sí, parece más como el muro de una habitación. Acá tendríamos que recortar, este es algo que no está en el cuestionario, pero que es interesante saber. También yo quiero hacer acá una hendidura, ¿sí? Supongamos que quiero hacer una puerta acá de un tamaño, vamos a ponerle de 5 unidades, ¿sí? Ya sean centímetros, metros, lo que estemos trabajando. Tengo que hacer una línea, ¿sí? Vamos a activar el modo ortogonal con F8. Hago clic, ¿sí? Primero en el punto medio, ahí lo hice, hago clic hacia afuera, escribo la medida acá, voy a ponerle 5, y luego voy a ir hacia adentro de nuevo, no importa cuánto, yo hago clic acá, porque estas líneas que acabo de utilizar las voy a eliminar, solamente las uso para poder recortar estas líneas de lo que serían los muros, que lo voy a hacer con esta herramienta que se llama recortar. Entonces recortar, marco las dos líneas que son los límites del corte, y aprieto Enter, y luego hago clic donde quiero eliminar esas paredes, digamos, como para poder hacer la puerta. Vuelvo a recortar y me quedo entonces con esos trámites que van a cerrar ahí la pared. Y este lo elimino directamente porque es una línea independiente. Bueno, acá entonces queremos hacer la puerta. ¿Cómo se representa? Primero voy a hacer la línea que represente a la puerta, ¿sí? Ahí, esa sería la puerta. Y ahora quiero representar que la puerta se abre hacia adentro, ¿sí? Hacia acá. Y hace este tipo de arco. Justamente se hace con esa herramienta llamada arco, que la tengo acá. Pero, ojo, porque acá es donde viene la cuestión que tenemos que prestar la atención. Precisa el punto inicial del arco o el centro. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es marcar el centro del arco en el lugar donde sería la bisagra de la puerta. La bisagra obviamente es el elemento que permite que la puerta esté fijada a la pared y que bascule, que pueda pivotear, ¿no es cierto? Entonces, bueno, marcamos el centro, como hicimos hoy, eligiendo el modo con la letra que está en mayúscula, en este caso de nuevo la C. Aprieto Enter. Entonces ahora me dice precise el punto central del arco. Voy a tocar acá como si acá estuviera la bisagra de la puerta. Y luego me dice que precise el punto inicial del arco. Acá también hay que prestar atención porque los arcos se dibujan en sentido horario, ¿sí?
entonces, perdón, antihorario, se dibujan al revés, ¿sí? En sentido antihorario. O sea que si yo comienzo el arco acá y lo termino acá, me va a dibujar este arco, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es comenzar el arco acá, ¿sí? Que es donde está la puerta cerrada, y finalizarlo acá, ¿sí? Supongamos que se abre 180 grados, entonces finalizo el arco ahí, ¿sí? Y ahí tengo entonces representado. Si fuera que el arco solo que la puerta se abre 90 grados, entonces lo volveríamos a hacer. Elijo arco, marco la C de centro, aprieto Enter, marco la bisagra, luego marco el punto inicial acá, y luego marco ahí los 90 grados. ¿Sí? No importa si me paso o me quedo corto. El arco va a quedar marcado, ¿sí? Y si quiero, bueno, puedo marcar la otra línea, que sería la de la puerta abierta, ¿sí? Y generalmente estas puertas o las cosas que son distintas a lo que son los muros, también van en otra capa. ¿Cómo podríamos hacerlo? Repasamos. Formato, capa, voy a crear una nueva, acá le pongo puertas, ¿sí? Voy a cambiar el color, elijo el color verde para las puertas, acepto y acepto. Y ahora que ya tengo creada la capa, selecciono los objetos, ¿sí? Fíjense que la capa ya la tengo creada, ahí, entonces yo, antes de elegir la capa, como ya tengo dibujado lo que va en esa capa, lo selecciono y cambio de capa. Al cambiar de capa con objetos seleccionados, esos objetos pasan a la capa que estoy seleccionando para cambiar, ¿sí? Entonces ahí tengo la construcción con la puerta dibujada. Si no quisiera ver la puerta, la desactivo con la lamparita, ¿sí? Si la quiero volver a ver, la vuelvo a activar, ¿sí? Bien, ahí termina entonces el cuestionario. No es tan complicado, ¿sí? Como respuesta simple para esta pregunta se representa con un arco en el sentido hacia donde la puerta se mueve, ¿sí? También se podría hacer de otra manera, que es también combinando las herramientas que recién vimos, que es la de recortar, ¿sí? Lo podríamos hacer con un círculo, podría agarrar, tomar el círculo, comenzar acá donde estaría la bisagra, terminar donde está la puerta, ¿sí? Y luego recortando ese círculo, ¿sí? Voy a la herramienta recortar, voy a elegir esta línea, que es la que me marca el límite de lo que yo quiero, entre lo que yo quiero conservar y lo que quiero que se vaya, ¿sí? Entonces marco esta línea y aprieto Enter. Y luego toco lo que quiero que se vaya, lo que quiero recortar, ¿sí? Entonces ahí tendría, por ejemplo, el arco de apertura si fuera 180 grados. Si fuera de 90 grados, tendría que haberle dibujado una línea acá, entonces marcaba esta línea y esta como límites de corte, y recortaba todo lo que sobraba, ¿sí? Así que también otra opción para la respuesta de la pregunta es con un círculo, ¿sí? Se puede representar el sentido de apertura con un círculo y recortando la parte sobrante de ese círculo, ¿sí? Bueno, con eso finalizamos este trabajo. Los que lo tengan asignado tienen que responderlo, luego guardarlo, ¿sí? Acá yo estoy usándolo desde presentaciones de Google directamente, así que en lugar de guardarlo lo descargarían o lo podrían compartir, ¿sí? Lo descargan, lo que yo les recomiendo es que lo descarguen y luego lo suban al Google Drive o al Classroom en el caso que lo tengan que entregar en esa plataforma. Y obviamente poniéndole el nombre adecuado con respecto a su apellido, su nombre propio, por supuesto. Bueno, nada más. Espero que les sirva, que lo tomen como referencia para aprender un poco del programa y que lo puedan resolver con facilidad. Hasta la próxima.